pueda llegar ahí, Señor, y que haga la función por la cual ha sido, Señor, puesta en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdame, Señor, a poder hablar, Señor, conforme a tu palabra, no conforme a mis pensamientos, no conforme a lo que yo piense, sino que a lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón, Señor. Te damos gracias, Jesús, y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues fíjense que como les decía al principio, qué bendición como el Señor, pues, Él confirma su palabra, ¿verdad? Y miren gracias, pastor. Y miren qué imagen tan bonita. El Sermón del Monte. Me encantó esa figura porque ahí se pueden ver diferentes edades, diferentes estatus sociales. Se ven también pastores que pastoreaban. Pero ahí también dentro de ellos estaban, dice su palabra, que estaban escabullidos los fariseos y los escribas, que también estaban atentos a lo que Jesús estaba diciendo. El Sermón del Monte contempla desde el capítulo 5 al capítulo 7. Y hay unos puntos que me gustaría compartir con ustedes, que son bien importantes acerca del Sermón del Monte. El monte se le llama el monte de las bienaventuranzas, todavía se llama así, se conoce de esa forma. También es conocido como el monte Eremos. Es una pequeña montaña en el norte de Israel, en Galilea, cerca de la ciudad de Tabgá, a orillas del mar de Galilea. El monte está entre Capernaum y Tabgá y domina los campos de Genezaret. Entonces, como podemos ver, era un campo, ¿verdad? Y que muchos lo confunden porque, como siempre, ¿verdad? Hay una discusión que Lucas lo llama como una llanura, Mateo lo llama como una montaña. Y lo que pasa es que, exactamente, habían llanuras, pero también había montañas. Entonces, no es que se contradiga, hermanos. Y el agua estaba cerca de ahí, el mar de Galilea. También no se sabe si este discurso completo de Jesús, ni cuánto tiempo pasó compartiendo con sus seguidores. Lo que sí se sabe es que pasaron varios días, dice la palabra del Señor. Las enseñanzas del Sermón del Monte nos hacen comprender lo que significa ser cristiano. Y que el vivir esas enseñanzas es esencial para tener una vida agradable para nuestro Dios. Jesús, y cuando el Señor ponía en mi corazón este tema, yo solo me imaginaba a Jesús en una montaña, ¿verdad? Parado. Y dice la palabra del Señor en Mateo 5, que el Señor le iba a hablar a sus discípulos. Miren qué cosas. Que el Señor le iba a hablar a sus discípulos, pero como era tanta gente que lo seguía, la gente con esa hambre quiso también ir a escuchar lo que Jesús quería hablarles. Por eso me gustaba esa imagen que yo les presenté, porque ahí estaban los discípulos, ahí habían niños, ahí habían jóvenes, habían ancianos, habían maestros, habían pastores, había de todo. O sea, hermanos, que la palabra del Señor no solamente para nosotros los cristianos, no solamente son para los jóvenes, no solamente son para los ancianos. El Señor dice que es para todos. Para todos es la palabra del Señor. En el capítulo 5 empieza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, ¿verdad? Empieza con las bienaventuranzas y empieza con esas promesas de Dios a aquellas personas, porque como les digo, ahí había de todo estatus social. Había gente muy necesitada, había gente muy enferma, gente con hambre, gente también que eran perseguidos por los romanos, ¿verdad? Por los mismos escribas. Entonces el Señor empieza con las bienaventuranzas en el capítulo 5 y continúa todo el capítulo 5, pero en el capítulo 5, 43 y 45, con la palabra de Dios para todos, porque me encanta esa versión, me encanta, es bien fácil de expresar, de explicar. Dice, ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Esa era la ley.
que se le había dado a los judíos, a los israelitas. Era radical. Pero fíjense que era la ley, porque entonces alguno dirá, pero si era tan radical, ¿dónde está el amor de Dios? Pero fíjense que algunos estudiosos de la palabra tienen esto, están en sintonía en este comentario, que la ley era solo una preparación para lo que venía, porque venía Jesucristo a complementar lo que se les había puesto. Si no hubiera habido una ley, no hubiera habido un orden. Todo el mundo hubiera hecho lo que ellos quisieran, no hubiera respeto, no hubiera una organización, no hubiera nada de eso. Pero no nos olvidemos de esto, que era una preparación para lo que Jesús iba a venir, porque aquí les dice, ¿verdad? Entonces Jesús, conociendo bien la ley, le dijo, ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Esto fue dado en Éxodo. Pero dice, yo les digo, que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. ¿Cómo habrá sido la cara de esa gente cuando escuchó esto? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Hemos sido perseguidos por 400 años. Nuestros padres fueron perseguidos por los egipcios. Y ahora nos vienen a decir, me viene a decir, dicen, de que tengo que amar a mis enemigos. Cuando tengo hambre, no vivo en libertad, ¿cómo puedo yo amar a mis enemigos? Entonces Jesús vino aquí a quebrar cualquier pensamiento. Vino a cortar cualquier enlace, cualquier cosa que estaba en los corazones de aquellas personas que estaban escuchando. Porque aquí sigue Jesús y le dice, de esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para buenos, para los malos, como para los buenos. Y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. ¿Qué palabra del Señor Jesús? ¿Cómo nos confronta? Porque todavía hoy, ¿se acuerdan de los puntos los 3 puntos que les hablé al principio? Que no se conocía hace cuánto ni cuánto duró el Sermón del Monte. ¿Y saben algo? No se tiene una fecha porque esto sigue actual. Este sermón sigue para toda la vida y ha seguido toda la vida. Porque la palabra, todo va a pasar, dice el Señor, pero su palabra nunca va a dejar de ser. Por eso no puede haber una fecha de expiración de este sermón. Porque todavía hoy hay gente que sigue viviendo sus vidas sin perdonar. Siguen viviendo su vida llenos de amargura, porque no pueden perdonar. Pero es que él me hizo esto, ella me hizo esto, él me pegaba, ella me ofendía. Mi hijo se fue, se casó con el que no debía. Y así siguen sus vidas y siguen sus vidas sin perdonar. ¿Y saben qué es lo más triste? Que se van de esta tierra y se van sin perdonar. ¿Por qué entonces no hay una fecha que alguien pudo haber descubierto cuándo fue que terminó esto? Porque esto sigue vigente. Este sermón del monte todavía hoy sigue vigente. Cristo está hablándoles. Y nos está hablando a todos. Esto no es para solamente no cristianos, para pastores, no pastores. Esto es para todos. Por eso es la importancia de la palabra del Señor. Porque el sol, entonces, miren que el Señor, entonces, es que el Señor es tan bello y tan lleno de sabiduría, porque estaba en una loma, ¿verdad? Estaba en una montaña. Entonces yo me imagino que decía, ok, si miran al cielo y si llueve, ¿a dónde va a llover? A todos los que estamos aquí nos vamos a mojar. Ajá, y dentro de que los que están aquí, ¿hay buenos? Sí. ¿Hay malos? Sí. ¿Y entonces? ¿Hay justos aquí? Sí hay justos. ¿Hay injustos aquí? Sí hay injustos. ¿Y entonces?
Entonces, si Dios tiene misericordia de nosotros, que somos pecadores, ¿por qué usted no va a perdonar? Y usted no va a tener misericordia por los demás. Sigamos adelante. Entonces, en el capítulo 6, pues el Señor miren, el capítulo 6 de Mateo para mí está bien marcado en mi vida. Está muy marcado. Hay muchos temas muy hermosos, pero este tema en especial me encantó y me encanta. Porque, y lo mismo, yo me voy, permítame, yo me voy aquí. Si ustedes se fijan ahí es donde es actualmente el monte de las bienaventuranzas. Esa capillita que ven ahí fue construida por un monasterio de monjas, que fue construido de Italia. Fue mandado a construir por el gobernante en esos tiempos, Mussolini. Él lo mandó a construir. Lo mandó a construir. Y todavía está ahí. Pero lo que más me encanta a mí, que si ustedes pueden ver ahí, le dice a la gente, miren a los pájaros. ¿Qué están haciendo los pájaros? Están comiendo. ¿Están trabajando? No. Pero el Señor tiene cuidado de ellos. Miren a los lirios, dice. Mírenlos. ¿Habrá alguien que se pueda vestir más hermoso que un lirio? Ni Salomón les dice. Ni Salomón ha podido vestirse como yo he visto a los lirios. ¿Y por qué se preocupan por la vestimenta? Entonces, por eso les digo, dice, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Hermano, esta frase, ahí subráyala y cuando usted llegue a su casa, piense mucho en esto. Porque los seres humanos, nosotros como seres humanos, nos enfocamos tanto en las cosas materiales. Pero Cristo no está enfocado en las cosas materiales. Tenemos que entender de una vez por todas que Cristo no está interesado en cuánto usted gana, qué tan guapo anda, qué tan guapa anda, qué tan feo anda, qué tan fea anda. Él no está interesado en eso. Dice, ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Entonces, aquella gente, porque claro, como les digo, habían necesidades en esos tiempos. Había muchas necesidades, pero Cristo, hermano, igual que ahora, Cristo no está enfocado en lo que usted pueda generar económicamente. Cristo está enfocado en su corazón. En que usted abra su corazón, abra su mente y que se dé cuenta que es más importante lo que yo tengo aquí, que cómo puedo andar vestido. ¿Por qué? ¿Acaso su cuerpo se irá para allá arriba? No, ¿verdad? Todo va a quedar aquí. Lo que se va a ir es nuestras almas. Entonces, ¿para qué entonces nos enfocamos en lo material? Pero claro, como ha sido algo, ¿verdad? Que hace ya varios años se están metiéndole al pueblo cristiano que la prosperidad, y siguen martillando a la prosperidad, pues entonces han trasladado la mentalidad del cristiano a una mentalidad material. Que lo más importante es lo material que lo que uno tiene aquí, que es la palabra del Señor. Por eso, hermano, no dejemos la palabra, no descuidemos la palabra. No descuidemos la palabra. Este sermón sigue vigente. Este sermón es para cada uno de nosotros y el día que usted lo agarre y que usted lo estudie, todavía va a seguir vigente porque ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son todavía nuestras debilidades. En 3 capítulos de la palabra del Señor, Jesús describe la vida de un cristiano. Y si usted puede leer todos los capítulos, todos los 5, 6, 7 capítulos, 3 capítulos usted lo puede leer, usted jamás va
a escuchar a Jesús mencionar una prosperidad material. Y él no tenía dónde acostar su cabeza. Él no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Él no tenía una cama. Entonces, ¿ven la diferencia de lo que vivimos hoy a las palabras de Jesús? Porque ese era el enfoque de Jesús. Pero Jesús sabía también que nosotros, que Él necesitaba ser el ejemplo en todo, para que no hubiera excusa de decir, yo no lo puedo hacer, no tengo fuerzas. No, por eso Él lo hizo todo. Porque siendo Él Dios, jamás escatimó, ni mencionó que por ser Dios, Él podría tener el banquete que Él quisiera todos los días. Pudiera andar con púrpura todos los días de los 3 años y medio que estuvo. Pudo haber evitado la crucifixión, pero no lo hizo. Porque Él sabía y entendió por el Padre que Él debía de ser el ejemplo en todo, para que ninguno de nosotros pudiéramos decir el día de mañana, yo no puedo. Entonces dice, todavía seguimos. ¿Quién de ustedes sigue preguntando? Empieza a hacer preguntas. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora de su vida? Yo he tratado, hermano. Yo con el tiempo a mí me encanta ser puntual. A mí, si usted me dice a las 3 de la tarde, yo estoy ahí a las 2 de la tarde. Usted me dice a la 1, a las 2 estoy ahí. Me encanta, y cuando voy que por alguna razón no voy ahí, mire, yo voy orándole al Señor que se acorte o que se alargue el tiempo. Pero no se puede. Porque el tiempo ya está hecho. Entonces dice, así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. ¿Sabrá Dios que usted necesita salud? Claro que sí sabe. ¿Sabrá Dios que usted tiene hambre? Claro que sabe. Dios sabe. Hermano, ¿usted cree que Dios no sabe que usted necesita pagarle a sus empleados? ¿O que usted necesita el dinero que usted trabaja para poder llevar comida? ¿Usted cree que Dios no sabe? Claro que sabe. Pero ¿y entonces por qué nos preocupamos? Porque viene esa frase célebre, ¿verdad? Soy humano, hermano. Soy carne y todavía sufro, todavía me preocupo, todavía. Y es que no está malo. Pero ese no debe ser el enfoque. Está bien decir, bueno, soy humano, Señor, perdóname que me siento así, pero siga adelante. No se quede estancado en ese pensamiento. Porque es cierto, somos carne, sufrimos, lloramos, nos sentimos mal, sufrimos, ¿verdad? Nos duele. Pero no podemos seguir en eso. Hay gente que se queda estancada en ese pensamiento y no salen y no quieren salir. ¿Cuánta gente? Miren, solo es que se vaya usted bueno, no voy a decir el canal, pero ahí vayan a ver un programa que hay de televisión que es para gente que es mórbida, ¿verdad? Esa gente quiso quedarse así porque se acostumbraron. Quedaron esperando por ayuda, pero ellos nunca quisieron tomar el primer paso. Y llegan a esa inmensidad de cuerpo por lo mismo, porque se quedaron estancados. Se quedaron estancados. ¿Y cómo cuesta? Yo soy gordito y a mí me cuesta. Yo soy como esa montaña, así como el carrusel, así, voy para arriba y para abajo. Un año estoy bien, un año... Pero ¿qué cuesta? Pero no puedo quedarme con ese pensamiento. Señor, ya traté 40 años y me voy a quedar así, me voy a hacer mórbido. No puedo quedarme así. Pues Dios lo mismo, Dios conoce las necesidades. Pero no nos quedemos estancados. Y eso es lo que les está explicando Jesús. Dios conoce que usted tiene hambre, le decían. Dios conoce que tú necesitas un trabajo. Dios conoce que tu hermano, tu esposa necesita la libertad. Dios la conoce. Pero ¿qué hacemos con preocuparnos? ¿Logramos algo? No logramos nada. Entonces aquí viene Jesús y le dice, así que
Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios dice, y Dios les dará todo lo que necesitan. Pero dígale usted esto a una persona que está en gran necesidad. Lo mismo dicen todos, pero pero el Señor no llega nunca. Dios conoce tu necesidad. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender que Dios trabaja como Él quiere, a la hora que Él quiere y cuando Él quiere. No es como nosotros querramos. No es como nosotros querramos, hermano. Pero sigamos siempre con este capítulo 6, que ahí también hay una gran enseñanza en Mateo 6, de 9 al 13. Todos los que estaban ahí, ¿verdad? Estaban preguntándole al Señor, porque el Señor estaba hablando de orar. Y todos sus discípulos y los que estaban ahí le decían, Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. ¿Por qué me gustó esta versión? Porque así debe de ser siempre. Antes de que usted empiece a pedir, antes de que usted se acelere y que el Señor, alabe al Señor. Una oración eficaz es una oración dada con su corazón, reconociendo quién es Dios y dándole alabanza al Señor. Estudiábamos el domingo pasado David, ¿verdad? ¿Cómo empezaba David sus plegarias? Alabando al Señor. Por eso este hombre llegó a ser conforme al corazón de Jehová, porque sí, lo perseguían, lo querían matar, su hijo lo quería matar, cometió errores, pero él, antes de pedir, él alababa al Señor. Pero muchos inclinan su rostro, Señor, dame esto, por favor, Señor, y se olvidan de que nosotros debemos, dice aquí, de honra a tu santo nombre. Debemos de honrar al Señor. Debemos de alabar al Señor. Sí, hay necesidades. Sabemos que tenemos necesidades. Sabemos que estamos enfermos. Sabemos que necesitamos un milagro del Señor. Pero si usted no le alaba al Señor, si no aprendemos a alabar al Señor, hermano, nuestras oraciones, sí, Señor, porque Él tiene misericordia, la va a escuchar. Pero seríamos como aquel hijo que llega, ¿verdad? Que ve al papá llegar del trabajo. Papá, dame $1. Pero ni siquiera le dice, papá, ¿cómo te fue? Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar con tus cosas? ¿Dónde te puedo colocar? ¿Cómo se va a sentir ese papá? ¿Ve este mocoso? Pues no te doy ni $1. Y es más, andate para arriba y no salir de tu cuarto. ¿Por qué? Porque no agradó. No agradó. Pues lo mismo en nuestro Señor. Cuando nosotros nos enquemos, nosotros mostremos reverencia al Señor, usted ya con un corazón agradecido y alaba al Señor. Hermano, el Señor huele esas oraciones como un olor fragante. Entonces, así dice el Señor, venga a tu reino, que se haga tu voluntad. Y cómo nos cuesta decirle, va. Yo he escuchado hermanos que hasta se traban cuando van a decir eso. Porque queremos que se haga como nosotros queremos, en el momento que queremos. Y cuando le van a decir tu voluntad, y con aquella tristeza, en vez de decirlo, Señor, que se haga tu voluntad. Y cómo cuesta aprender, ¿verdad? A orar así, que se haga la voluntad de Dios. A mi esposa, a mí nos tocó de una forma bastante difícil, pero eso era el propósito de Dios, que nosotros aprendiéramos. Y yo tengo fe, hermano. Yo le puedo asegurar que yo tengo fe. Yo tengo fe en mi Señor. Pero ¿sabe qué? Yo tengo fe en la voluntad de Dios. Que Él va a hacer como Él quiera, en el tiempo que Él quiera y como Él quiera. Probablemente va a doler, sí, y mucho. Probablemente va a llorar bastante. Y va a llorar como Magdalena. Pero va a ser la voluntad de Dios. Pero muchos no oran ni por la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Ay, hermano, es que se está muriendo. ¿Y qué es si es la voluntad de Dios? ¿Va a poder usted parar la voluntad de Dios? Jamás.
No podemos parar la voluntad de Dios. Entonces dice, danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. Y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. ¿Ven cosas materiales aquí ustedes? ¿Ven alguna promesa material ustedes? No, pero ven aquí ustedes alabanza a nuestro Dios. Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Jesús está tratando de decirnos. Alaben al Señor. Oren conforme a esta oración, tomen como ejemplo esta oración, pero tampoco como aquella iglesia, va, que todos los días tiene que usted orar la misma oración, la misma oración, la misma oración, porque creen que esa oración va a hacer algo. No, tampoco así. Este es un ejemplo que el Señor nos da para que nosotros tomemos, el Señor dice esto, ok, voy a tomar ejemplo de eso y voy a orar conforme a esa oración. Pero no es que usted va a repetir y repetir y repetir y repetir como otras iglesias hacen, ¿verdad? Que lo toman esto como que eso es lo que usted tiene que decir. No. Pero aquí viene ya el tema. Y esa fue la introducción, hermano. Hoy sí vamos a entrar al tema. Porque, ¿cómo empieza el Sermón del Monte? Empieza con bienaventuranzas, con promesas. Con promesas. Pero mire cómo termina el Sermón del Monte. En Mateo 7:24, siempre en la palabra de Dios para todos, dice, por lo tanto, subrayen ese por lo tanto, porque cuando usted lea por lo tanto, es que es así. No, hermano, no, va a ser así. Ese por lo tanto refiere que es una actitud imperativa, que así va a ser. Dice, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en prácticas, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y por eso les puse esa foto ahí, esa casa. Qué linda esa foto, ¿verdad? Esa casa se parece ya a las de California, las de Hollywood, ¿verdad? Miren, yo soy constructor, ese es mi oficio. Para que esta gente que construyó esa casa ahí, tuvo que perforar la roca. Entonces, la base, ¿qué es la base? La roca, ¿va? Pero los simientes es donde usted va a construir. Y como constructor yo le puedo decir, si usted no perforó esa roca, ni hizo hoyos en esa roca para que cuando usted pusiera el fundamento, el concreto, y no deslizar ese concreto en esos hoyos, esa casa, aunque esté en esa roca, va para abajo. Si a esa fundación usted no le puso varilla número 8 o número 9, que es el grosor, aunque usted le ponga el mejor concreto que tenga para PSI, que es la presión de 4000, si no tiene varilla, esa casa va para abajo. ¿Qué significa esto? Por eso dice, y que no ponga en práctica. La varilla es la palabra del Señor. Si usted no le pone varilla, aunque usted escuche y escuche, no se reúna, no vaya a la iglesia y escuche, su casa va para abajo. Porque no hay un reinforce, no hay un refuerzo. Si no está la palabra del Señor en usted y usted piensa que por venir un domingo a escuchar la palabra de Dios y que por milagro usted abrió su teléfono y leyó la Biblia ahí, eso va a hacer que su casa quede firme. Hermano, hermana, déjeme decirle, no. Se lo dice un constructor. A mí nadie me lo ha contado. Yo he hecho puentes, que es más grande que esa casa. Se lo puedo asegurar. Ponga en práctica. Con la pastora estábamos hablando, miren, yo tengo 40 años y me acaban de recetar, hoy es mi primer día con lentes. En octubre yo fui al médico y me dijo, y yo pues miré calidad todas las letras, pero saliendo de ahí como que fue así. En esa misma semana, no sé cuándo, le digo a mi esposa, hey, yo no estoy viendo bien, le digo a Karen, necesito que me hagas
la cita con el médico otra vez de los ojos. Ok, te la voy a hacer y ya lo hizo. Tuve que esperar hasta ahorita en enero que me lo hicieran. Pues fui y la doctora me dijo, mira, si te encontramos estigmatismo en tus ojos, es mínimo, te viene empezando, me dice. Pero si querés usar lentes, eso te va a ayudar a detener el proceso de ese estigmatismo a seguir creciendo. Entonces, ¿querés? Haga la cita, hágame la receta, le digo. Si yo hubiera sido aquel Jonathan de hace 2 años, 38 años, estoy joven, ¿cómo voy a usar lentes yo? Y me vuelvo imprudente, de aquí a 1 año probablemente estuviera peor. O estaría en ese tiempo mucho peor. Pero entonces me dijo la doctora, mira, tenés que andarlo por 2 semanas, día y noche. O sea, que no me lo tengo que quitar. No me los he quitado, hermano. Y solo llevo, ¿cuánto? Lo fui a traer a las 10, a 5 horas. Y no me los he quitado. Y ni me los voy a quitar. Porque eso es ser prudente. Pero fíjense que encuentro, hermanos, que barbaridad, que el doctor le dice a uno, está enfermo, el doctor le dice, tenés que tomarte esto y lo otro. Y llega un familiar, llega un amigo y dice, no te lo tomes. ¿Pero y por qué? No, que ya escuché que en la radio, en la televisión, en YouTube, porque esa es ahora la nueva forma de información, ¿verdad? Que la gente tiene. Escuché en YouTube a un doctor, a uno que hace naturalista y dice que no se tomen esa medicina. ¿En serio? Pues no me lo voy a tomar. 3 meses después, 6 meses después, colesterol hasta el tope. Está a 1 minuto que usted muera. Imprudencia. Hermano, ¿y acaso Dios no hizo los médicos? ¿No le dio sabiduría al hombre para poder estudiar? Tenemos a nuestra pastora, ella es casi un médico. Es una nurse, es una enfermera registrada, vaya, pero tiene conocimientos médicos. Y entonces, ¿por qué no vamos a poner atención a lo que el médico dice? Por fe, hermano, por fe. Si por fe se han muerto un montón de personas, porque la fe no tiene nada que ver con la prudencia. Usted puede tener la fe que usted tenga, pero si usted es un imprudente, si usted es un insensato, usted puede perder su vida por una decisión. Entonces, el que no sigue mis palabras, por tanto, quien oiga mis enseñanzas, si ustedes hoy estamos sentados aquí, nos están viendo, y usted pone atención a esta enseñanza, póngalas en práctica, hermano, le conviene. Mire qué bonita está esa casa, ¿va? Pues así se va a quedar su casa, bien paradita. Ajá, bueno, no he estado en Portugal, pero ya me imagino, es una belleza. Pero miren esta otra gráfica, dice, llovió fuerte, dice Jesús, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa, sin embargo la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Ustedes escucharon sobre esos incendios en California, ¿verdad? ¿Escucharon ustedes la noticia de que en un vecindario, de muchos, todas las casas alrededor se quemaron menos la de esa persona? Menos una. Y cuando el reportero, ¿verdad? Que los reporteros por querer agarrar views y todo eso, ¿y cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú que fue? Dios. Fue Dios. No, pero díganos, ¿cómo usted? Dios. Es un incendio que ha quemado miles de casas y que su casa no se queme. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Mi suegro nos contaba a mi esposa y a mí ayer que estuvimos donde ellos. Yo estoy hablando con él el fin de semana pasado y lo llaman sus vecinos, que todos se les fue la luz, menos a ellos. Todos lo llamaban, Ronnie, venite para acá, le decían, venite para acá para que aquí te calentes. Pero es que yo tengo luz, les decía. Pero él me decía, Jonathan, por eso yo no dejo de orarle al Señor, me dice.
Porque Dios sabía qué preocupado estaba yo por estas temperaturas y lo afligido que estaba yo por si se iba la luz. Y Dios escuchó mi oración. Todos las casas, menos las de ellos, se fue la luz. ¿Quién lo hace? Dios. Y entonces, si sabemos eso, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué no hacemos caso a la palabra del Señor? Miren, yo manejo mucho. Y a veces de repente se me viene, el diablo que siempre quiere estorbar, ¿verdad? Siempre se me viene, y cuando no escucho de mis padres o algo así, se me mete como que, se murió mi papá. Y me he despertado muchas veces, se murió tu mamá. Y está aquellos pensamientos, pero fíjense que yo no me preocupo. Y tal vez mi mamá me va a ver, mi hijo ya no me ama. No, claro que amo a mi mamá. Pero ¿saben qué, hermanos? Todos vamos a tener ese día. Me va a doler, voy a llorar. Pero yo sé que a todos nos va a tocar un día. ¿Qué día va a ser? Yo no lo sé. Pero créanme que yo voy manejando a ver y el enemigo pone, ¡pum!, pasó esto y pasó. Y de repente yo llamo a mi mamá, mamá, ¿cómo está? Porque mire la. No, mamá, no, papá, todo está bien. Pero ahora, yo pienso, cuando vienen esos pensamientos, bueno, Señor, tú conoces. O me duele algo con mis dolores que tengo por mi cuestión en mi intestino. Bueno, Señor, o sea, yo voy a tratar de cuidarme, pero si el día tú lo tienes. O tu esposa, o mi hija, tú tienes, o sea, a todos nos va a llegar ese día. Aquí nadie se va a salvar de eso. O nos vamos con el Señor, o nos vamos a morir. Pero ¿y si nos morimos qué? Dormimos. Se nos acabó la carrera. Pero ¿y cómo vamos a terminar esa carrera? La vamos a terminar así, pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Hermano, las mismas condiciones para un ejemplo y para el otro. El Señor no cambió el contexto, el Señor no cambió las condiciones. Lo mismo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Seamos prudentes, hermanos. Seamos sensatos. Seamos sensatos. Porque las mismas condiciones, lo mismo llovió para el prudente, lo mismo llovió para el imprudente. ¿Habrá algo que rescatar en esa foto? Ya no hay nada. La madera ni para prender fuego sirve esa madera ya. Pero como somos bien imprudentes, se nos dice no a más de 20 pies de la orilla del río, de la arena, no se puede construir. Pero queremos construir ahí y ahí construimos. Bueno, ahí está el resultado. Para usted poder construir sobre la arena, usted ni se imagina la cantidad de arena que usted tiene que sacar de la superficie. Usted tiene que ir a encontrar o roca o tiene que ir a encontrar un material que es clasificación B, que es entre arena y se solidifica por las condiciones de los minerales de la roca y de la arena y se vuelve estable. Pero usted tiene que cavar, no se imagina cuánto para poder hacer eso. Pero como así queremos vivir nuestras vidas, ahí está el resultado. ¿Queremos hacer? ¿Mande? No, esa casa no han encontrado roca. Solo abrieron los hoyos, hicieron las bases, pusieron concreto y ahí sobre ese concreto pusieron la madera. Sí, la hicieron arriba sobre el nivel del mar, pero ¿quién puede detener el agua? Nadie. Vino viento, ¿quién puede detener el viento? Nadie. ¿Quién lo puede detener? Nadie.
Entonces, hermano, si usted quiere vivir su vida como usted quiere, mire esa foto. Así mismo va a terminar su vida. Así mismito va a terminar su vida. Escombros aquí, escombros por allá, pedazos por aquí, pedazos por allá. ¿Por qué? Porque no queremos hacer lo que Dios nos dice. Y mire, Dios, hermano, y mire, Dios puso estos ejemplos porque ahí estaba el mar de Galilea. Él lo podía observar de donde él estaba parado. Entonces yo me imagino que toda la gente, wow, viendo el poder de las olas. Es cierto de haber dicho la gente. Es cierto, entonces la gente quedaba y decía la gente, cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como alguien. Miren, como alguien, significa que aquí no habían reconocido quién era Jesús. Como alguien, dice, como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Porque en esa antigüedad, hermano, esa era la práctica. Que el maestro se sentaba sobre el púlpito o un lugar más alto y empezaba a hablarle a las personas o a sus discípulos, les empezaba a hablar. Pero vieron la condición y la forma que Jesús les hablaba, que hablaba con autoridad. Jesús no se equivocaba, Jesús le sacaba el Antiguo Testamento y lo que Dios quería hacerle. Entonces, pero claro, estaban los escribas ahí, ¿verdad? ¿Quiénes eran los escribas? Eran los que escribían la ley. Y saben ustedes, si ustedes van a leer el contexto histórico, el contexto contextual de esto, es que los escribas escribían conforme a lo que ellos pensaban y escribían las leyes. Pero si esa gente no tenía a Jesús, no obedecía a la ley de Dios, ¿qué tipo de leyes iban a hacer? Y no los llamaba Jesús a cada rato hipócritas. Porque ustedes le dicen a este pueblo, hagan esto, y ustedes no lo hacen. Hipócritas. Le ponen cargas, gracias pastor, le ponen carga a ustedes, a estas personas, que ni ustedes las pueden hacer. Entonces, yo aquí, en Mateo 28, 18 al 20 dice Jesús, entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Son palabras de Jesús. Y en Juan 12, 49 al 50, pero aquí le cambié la versión, aquí Dios habla hoy, le dice, porque yo no hablo por mi cuenta, el Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar, y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Dice aquí, es para que usted tenga un carro, para que usted tenga una casa, para que viva más brillante que los demás. No, para vida eterna. Jesús no está interesado en su vida material. No está interesado en lo material, está interesado en su corazón, en su alma. Entonces dice aquí, así pues lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. Ya ves, Jesús tenía que hacer el ejemplo que el Padre puso en esta tierra para que no tuviéramos excusa de decir, yo no puedo. Alégrense la conclusión. Santiago 1, verso 22 al 25, la traducción al lenguaje actual. Y me gustó por esto, solo por eso puse esta versión. Porque miren los signos de admiración que aparecen ahí. Admiración. ¿Cómo es esa expresión? Obedezcan, obedezcan, obedezcan el mensaje de Dios. Obedezcan. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, dice, si ustedes ponen toda su atención, así que no se duerman ahorita, dice, así si ustedes ponen toda su atención en la palabra, ¿en quién? En Jonathan, ¿en quién? El pastor, ¿en quién? En el presidente, en los pastores, no, en la palabra de Dios, dice aquí, y la obedecen siempre, no dice solo cuando tienen necesidad, solo cuando están bien, dice siempre serán felices en todo lo
que haga. Porque la palabra de Dios es como, es perfecta y los libera del pecado. Si usted no pone esa varilla en esa fundación que usted está creando con su esposo o con su esposa, ese matrimonio, esa familia va para abajo. Y cuando digo para abajo, o sea que va para la basura, se va a destruir. Si usted no pone la palabra de Dios en su vida, en su trabajo, hermano, usted va a hacer las cosas, las va a querer tratar de hacer bien, pero como es insensato, no hace las cosas bien como la palabra dice, todo lo va a terminar haciendo mal. Y déjeme decir, no le queda más de 1 año, 2 años en ese trabajo. Más individualmente. Si usted no pone en práctica la palabra del Señor, dice aquí, no va a ser feliz. ¿Quién de aquí no quiere ser feliz? Levante la mano, ¿quién no quiere ser feliz? Lógico, ¿verdad? Todos queremos ser felices, ¿verdad? Todos queremos estar siempre sonriendo, estar alegres. Y aunque esté, sí estoy enfermo, pero démosle. Y estar con esa sonrisa. Pero eso solo la palabra de Dios lo puede hacer. Solo la palabra de Dios. Por eso, hermano, Jesús terminó este sermón del monte para que usted tomara en cuenta esto. Si usted no pone en práctica la palabra del Señor, no estudia la palabra, no lee la palabra del Señor y no la pone en práctica, hermano, hermana, su vida, su matrimonio, su casa va para abajo. Va para abajo. No lo digo yo, ahí está. Échale la culpa a Santiago. Échale la culpa a Jesús entonces. No lo digo yo. Ahí está la palabra de Dios. Por eso, hermano, Dios nos ha dado la oportunidad de tener una iglesia, de usar las redes sociales para poder hacer esos estudios, de poder usar la tecnología para tener la oración, pero muchos ni a la oración se quieren conectar. Es que muy temprano, yo entro a las 10 o entro a las 9 y me voy a levantar a las 5, Pero si les dice el jefe, mañana te quiero aquí a las 5 de la mañana, a las 4:50 están ahí. ¿Y hay alguna diferencia entre Dios y el jefe? Claro que hay una gran diferencia. Que Dios es mi Dios y mi jefe es mi jefe. Mira, ¿a quién le voy a obedecer? ¿A quién voy a tratar de agradar? ¿A mi jefe o a Dios? Pero es tan rico que es quedarse dormido. Pero bueno, sus acciones se reflejan. Se reflejan. Por eso hay tantos cristianos solo llorando pasan, solo tristes pasan, solo que y nadie los puede contemplar, nadie les puede ayudar, nadie les puede aconsejar, porque no, es más grande la tristeza, es más grande su dolor y nadie. Por eso, en usted está, no está en nuestros pastores, no está en el hermano Jonathan, en usted está cómo usted quiere construir su hogar, cómo usted quiere construir su vida. Es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si alguien que no conoce a Jesús nos está viendo, nos va a ver, solo por medio de Él podemos ir al Padre. Y punto. Él es la palabra, hermano. Jesucristo se hizo, siendo Él el verbo, se hizo hombre. Para revelarnos a Él mismo, porque Él es la palabra. Cuando usted lee la palabra, usted está leyendo a Jesucristo, está leyendo lo que es Él, la esencia de lo que es Dios, lo que es la esencia que es Jesús. Pues entonces, hermanos, póngase pilas, como dicen en Honduras, pongámonos pilas, porque si no, hermanos, hermanas, vienen cosas feas. Estamos viviendo cosas feas. Usted puede ver el clima. Nunca en 15 años que llevo en este país, nunca había sentido un frío, nunca había salido de mi casa viendo el termostato a -3, a -1, Fahrenheit, no centígrados, ¿verdad? Los que viven en Centroamérica, no centígrados, Fahrenheit. Eso es helado. Lo que estamos viendo en California, esos incendios, nunca se había visto eso.
Así que, hermano, preparémonos porque Cristo está cerca. Está cerca, hermanos. Si usted no lo quiere creer, bueno, no importa. Dios, Jesucristo, está cerca. Y Él viene por su pueblo. Pero dele gracias a Dios que nos da días, nos da vida para que sigamos arrepintiéndonos y nos sigamos poniendo a cuentas con Dios. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta tarde. Damos gracias por tu gran misericordia, Señor Jesús. Gracias por darnos el privilegio de poder, Señor, llevar tu palabra, de poder, Señor Jesús, hablar de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos das para poder, Señor Jesús, venir al arrepentimiento, Señor. Porque muchas veces, Señor, queremos vivir nuestras vidas como que si todo está bien, Señor, y no nos juzgamos nosotros mismos, Señor. Como también tú les enseñabas, Señor, acerca del juzgar, Señor, a estos en el Sermón del Monte, Señor, capítulo 7, versículo 1 en adelante al 7, Señor. ¿Cómo podíamos nosotros juzgar a los demás si nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos? ¿Cómo podíamos nosotros ayudar a nuestros hermanos sin antes ayudarnos a nosotros mismos? Y así mismo es, Señor. Por eso, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solamente tú puedes ayudarnos, Señor Jesús. Solamente tú puedes ayudarnos, Señor Jesús. Solamente tú puedes cambiar nuestros corazones, Señor Jesús. Solamente tú puedes, Señor, abrir nuestros corazones, Señor. Solamente tú puedes, Señor, transformar nuestras vidas. Señor, solamente tú puedes, solamente tú tienes ese poder, Señor. Ayúdanos a seguir tu palabra, Señor, a no desviarnos, Señor, porque dos caminos hay al hombre. El camino angosto, el camino, Señor, ancho. El camino ancho, Señor, es el que lleva a la muerte, Señor. Porque como es tan fácil pasar, Señor, creemos que así, haciendo las cosas fáciles, Señor, vamos a poder pasar por ese camino, Señor. Pero el camino estrecho, Señor, es el que lleva a la vida, Señor. Porque aunque sea dificultoso pasar ese estrecho, Señor, sabemos que contigo, Señor, lo vamos a poder hacer, Señor. Y de que nos va a llevar a la vida. Por eso, Señor, en esta tarde damos gracias a ti por tu palabra, por habernos dejado estos mensajes, Señor, que si solo en estos 3 capítulos nos enfocáramos, Señor, sé que estaríamos más de un año, Señor, estudiando estos 3 capítulos, Señor, lo que relata este sermón, Señor, del monte. Mira la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Queremos ser hombres y mujeres prudentes, matrimonios prudentes, Señor. Que sepamos construir nuestro hogar, nuestra casa, Señor, en la roca eterna que es, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque solamente tú puedes, Señor. Bendice la vida de mis pastores. Gracias por lo que estás haciendo en medio de ellos. Gracias por lo que estás y lo que harás en sus vidas, en sus cuerpos, en sus corazones, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Llénalos, Señor, con un aceite fresco, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, que sea derramado ese aceite fresco, Señor, de tus manos de amor, Señor. Y que sea derramado de su cabeza hasta las puntas de sus pies, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder verlos, de poder, Señor, amarlos, Señor. Gracias por nuestros pastores, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Y damos gracias por sus vidas, Señor. Asimismo por la vida de cada uno de mis hermanos, de los que nos ven, Señor, que algunos de ellos no los conocemos, Señor, físicamente, pero estamos sumidos en un mismo ser, en un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, Señor. Bendice a mis hermanos, a los que nos están viendo. Guárdalos, cuídalos, Señor. A los que estamos aquí, Señor. Que todos juntos, Señor, podamos caminar, Señor, en fe, Señor, y haciendo no conforme a nuestras cabezas, nuestro razonamiento, sino conforme a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios. Y sigamos haciendo las cosas que a ti te agradan, Señor. Gracias, Señor Jesús.
A ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.